Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo foro radial, una conversación que se organiza en el marco del Foro de las Artes de la Universidad de Chile y que se titula Archivo y Memoria de la Producción Artística Radial. Quisimos desarrollar este encuentro porque durante la crisis sanitaria la creación en general debió expandir sus límites tal vez como nunca antes, y el confinamiento, la pérdida de contacto con el otro y el uso de las tecnologías supusieron nuevos parámetros para las y los creadores nacionales. En ese contexto, Radio Universidad de Chile también acogió distintos proyectos de creación y se transformó en una plataforma para continuar vinculando al público con el mundo de la cultura, un sector que fue el primero en cerrar y que hoy exige un plan de activación por el retroceso que vivió todo este sector durante estos últimos meses. Mi nombre es Abril Becerra y voy a estar guiando esta conversación, pero por supuesto no estaré sola porque me acompaña Marcela Mercado, gestora cultural, presidenta de la Corporación Cultural La Toma y conductora radial del programa La República de las Letras en Radio Sol. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Abril, un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también va a participar en esta ocasión Francisco Vergara, periodista del Foro de las Artes de la Universidad de Chile. Francisco, ¿qué tal? Hola, hola a todos los radio escucha que hoy día nos van a acompañar en esta conversación que ya da cierre al ciclo que busca relevar el arte y la creación de este espacio de sonido que ahora se ha transformado y que se ha multiplicado en las redes sociales y en la escucha online. Sí, así es. Bueno, y claramente, como dice Francisco, en este contexto de pandemia, la creación se transformó por completo, la radio también debió ahí enfrentar nuevos desafíos y quería partir preguntándole a Marcela, en su calidad de gestora cultural, ¿cómo fue el alcance de esta crisis sanitaria en el sector de las artes? ¿Qué fue lo que tú pudiste apreciar en ese sentido, Marcela? Bueno, la verdad es que, bueno, lo primero que tengo que decir es que yo vivo en Antofagasta, hago la Radio Sol. Nosotros hacemos acá el programa La República de las Letras, que es que es un poco un spin-off de La República de las Letras, de la Radio Universidad de Chile, que conduce Patricio López, Alberto Mayol, Antonella Esteve y Omar Sarraz. Nosotros la hacemos acá, el programa de radio hace 6 años. En términos particulares, bueno, la radio fue una de las primeras eh, instituciones que inmediatamente cerró ante la crisis sanitaria del COVID, justamente porque representaban los mismos micrófonos de la radio, eran grandes focos de contagio. Entonces, nosotros mutamos inmediatamente como programa de radio a la plataforma StreamYard, que también es la plataforma que estamos usando ahora, y luego Zoom, y grabábamos los programas, lo mandábamos a la radio, o sea, en realidad al radio controlador, que tampoco iba a la radio, al radio controlador, y bueno, se generaron dinámicas y logramos seguir manteniendo el programa, y ya hace 1 mes y medio, 2 meses, volvimos a la presencialidad en este ejercicio de hacer radio, que es bastante adictivo. Yo conversaba con el Alberto Mayor justamente antes de la invitación que ustedes me habían hecho, y el Alberto me decía, pero es que es absolutamente adictivo hacer radio, y en realidad Sí. estar en un estudio radial es una cuestión que no tiene, oye, no tiene nada que ver con hacer Zoom. Uno sufría de pronto haciendo el Zoom. Nosotros empezábamos y después generamos los canales, subimos a YouTube, a Spotify. Siempre hemos tenido a la República en nuestro. Ahora, en la escena cultural, yo me imagino, bueno, Francisco y Abril deben conocer mejor la situación de la capital. En provincia, la verdad es que la situación fue muy difícil. Primero porque los proyectos que se pueden ejecutar con fondos públicos comienzan todos en marzo. Está la asignación de recursos y todo, por lo tanto, una gran cantidad de proyectos quedaron suspendidos. De hecho, los que nos habíamos adjudicado proyectos el año pasado, estamos desesperados ahora, reitemizando, reformulando, porque además, luego de 1 año y medio de pandemia, la situación en el ámbito cultural cambió. Nosotros tenemos una expo del de Yur, que es con artistas mujeres, tiene perspectiva de género, que es la segunda muestra, y finalmente ahora tuvimos que modificarlo. Es un proyecto que habíamos diseñado en el 2019, entonces ahora, bueno, le sumamos una plataforma web,
Pero también pasaron cosas interesantes, por ejemplo, también con la Radio Universidad de Chile y producto de la suspensión de la Feria del Libro, que tradicionalmente se hace en Antofagasta, nosotros ahí con Patricio López organizamos la Feria del Libro online y que fue transmitida por la Radio Universidad de Chile. Y bueno, y además se daba esto que como era por plataformas web, pudimos contar con Tomás Moalán, la Nona Fernández, el Alberto Mayor, Carlos Trombe, la Yamel El Tit, cerró la Feria del Libro, que era nuestra primera nacional del 2018 de literatura. Ahora, la escena, así como local, la verdad es que lo primero que tengo que decir es que quedó muy deprimida con la pandemia. No hubo en regiones ninguna experiencia que vinculara el ejercicio artístico con las radios. Acá hay pocas. Nosotros como República de las Letras, la verdad es que nos ganamos siempre el Fondo Nacional de Difusión en medios de comunicación masivos, porque no competimos, no hay más, digamos, no hay... hay muy poca difusión de la cultura, hay muy poco programa cultural. Los matinales que hay acá, también hay poca radio, han cerrado radios que llevaban mucho tiempo, la Radio Máxima, que eran radios que habían sido históricas, hablando también un poco de la memoria, que yo no sé qué habrá pasado con los archivos de esas radios. Ahora se me disparó, ayer conversando con el Alberto, esto de que las regiones no suelen tener un archivo de memoria de todas aquellas, porque resulta que lo que pasa es, o sea, lo que permite la radio en el fondo es la permanencia de un acontecimiento. O sea, hay un acontecimiento y luego permite... Aquí no hubieron experiencias vinculadas al tema de la cultura, excepto que nosotros seguimos a través de plata. Bueno, y nosotros sí nos vinculamos, haciendo esta feria del libro online, nos vinculamos con una radio que es como bien amiga de Antofagasta, que es la Radio Universidad de Chile. Por esta cosa, las repúblicas tenemos ahí como harto vínculo con la Radio Universidad de Chile. Pero la verdad es que no hubieron, yo no sé en otras regiones, pero conozco otros sectores culturales, la verdad es que tampoco, y el sector está súper deprimido acá. Sí. No, me imagino, o sea, si la situación es difícil aquí en Santiago, en regiones, me imagino que tiene que ser mucho peor. Y de acuerdo a ello, Francisco, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes desde el Foro de las Artes respecto a este tema en particular? En particular, creemos que el sector cultural y el sector editorial se vio muy en declive y se notaron mucho los baches que hay en cuanto a la posibilidad de gestar proyectos de creación sonora, porque no hay recursos permanentes. Los elencos generalmente responden a una gestión que se va haciendo mensualmente y, como comenta la Marcela, que también la aprovecho de abrazar a lo lejos desde mi querida Antofagasta, donde yo también soy. Los proyectos tienen mucha dificultad porque los elencos mes a mes tienen que buscar financiamiento ya sea de marcas, financiamiento de fondos gubernamentales como el Fondar o el FNDR o estos fondos de salvataje que finalmente desde los puntos administrativos hacen demasiado burocrático y entorpecen las posibilidades que tenemos los artistas y los comunicadores para poder desarrollar proyectos de mayor aliento que nos permitan generar una programación de 2, 3 años. Eso es impensado casi en las comunicaciones, dibujar más o menos como planes estratégicos y de contenidos y que tengan que ver con la vinculación. Eso en primer momento es lo que nosotros notamos. La crisis a los medios más grandes quizás les afecta de otra forma. Vimos mucho como éxodo de comunicadores en las radios grandes. En las radios regionales ocurre lo peor, que es el cierre de los medios. El cierre de una historia, de un archivo. La radio acompaña a los hogares. Quizás nosotros estamos mucho más tecnologizados o envueltos en esta burbuja de muchos medios posibles que podemos observar, pero las señoras, los caballeros que están acostumbrados a escuchar una voz, un estilo de música que llega a una localidad, en una comuna, esas radios que cerraron son historias, memorias y prácticas de nuestro lenguaje que quedaron borradas.
y que Mm. desgraciadamente no hay una institución donde nosotros podamos decir aquí está todo el patrimonio auditivo de la nación, tanto de los paisajes sonoros de la naturaleza como de nuestros relatos. Entonces, esas voces más regionales, más locales, que dan una gratificación a las propias personas que viven en esas comunidades, se ha ido perdiendo en pos de una masificación de medios más globales. No por nada, no sé, el boom de la cadena de MTV, le importaba a todos sonar en MTV, pero nadie se pregunta por qué una radio en Toconao o una radio en el sur de Chile cerró y qué pasó con ese archivo. Entonces, desde lo como patrimonial y el resguardo a estas voces, creo que también hubo una pérdida de muchos medios. Desde lo ejecutivo, ya desde el Foro de las Artes, este último tiempo ha sido una oportunidad para poder generar programación y que quede en un archivo digital. Las distancias se acortaron, podemos mantener esta conversación reflexiva y muy de nicho, porque es como creación artística en radio o Claro. radiofónica o de fonogramas. Entonces, los que tenemos la posibilidad de modernizarnos y de estar al día en este devenir performático de la voz hablante todo el rato, nos hemos beneficiado, pero otras prácticas que tienen que ver con otros modos de hacer radio más local, por supuesto, se vieron en una crisis gigante, gigante, donde estos presupuestos de salvataje aún no llegan, entonces es bien triste, aunque también existe esta como visión romántica de que la radio volvió al hogar, la gente volvió a encerrarse y la gente volvió a escuchar radio, escuchar lo particular de historias de nicho, los podcasts, las transmisiones en vivo, todo como este repertorio de nuevos formatos nos dan la posibilidad de comunicarnos bajo nuestro paraguas editorial sin tener como a Anglo Americans, como con su gran tiraje que monopoliza todo, pues monopoliza un repertorio de canciones, monopoliza una serie de temas, entonces la agenda pública que posiciona la radio más de nicho es otra, y es como también mucho más crítica. Marcela, sí, cuéntame. Discúlpame, Abril, un segundo. Es súper importante lo que dice el Francisco, y yo creo que, porque mira, si tú pensáis, nosotros en Antofagasta logramos hacer cosas como, por ejemplo, la Feria del Libro Online, que fue así como bien exitosa. Tuvimos la Lucía Guerra, que es que está a punto de lanzar su próximo libro, que es una de las críticas literarias más importantes, que es académica en la Universidad de California. Pero ¿sabes qué? Solamente lo podemos hacer, por ejemplo, nosotros tenemos el programa La República de las Letras, tenemos una auspicia de una empresa de médicos y un fondito, y la radio, nunca hemos hecho nada más en la Radio Sol, que es, ojo, es la radio de la Universidad Católica del Norte. Y cuando entonces tú ahí te preguntas por qué sí lo puedes hacer con una radio como la Chile, y es por su vocación de radio pública. Yo pienso que no podemos soslayar que no es lo mismo ser un medio, en el caso de la Radio Sol, que se tiene que definitiva, se autogestiona, tiene una dependencia de la Católica del Norte, pero bueno, funciona como empresa, digamos. Entonces es totalmente distinto a las radios que perteneciendo al Estado, o sea, de algún modo, en el caso, también está la radio de la Universidad de Antofagasta, que también es una radio pública, y que entiendan su vocación de medio de comunicación público. O sea, que lo entienden y tienen una línea editorial al respecto. ¿Te fijas? Entonces, y desde eso, mira qué bueno, qué bueno esto del Foro del Arte, que lo están pensando. Porque, por ejemplo, aquí en Antofagasta, producto del estallido social, se hacían en los movimientos, digamos, las protestas distintas. Acá tenemos la Bonilla ahí resistiendo con todo, sobre todo en el tiempo y que ahora han transformado eso en Plaza Ciudadana. Los chiquillos de la Bonilla tienen un movimiento súper bonito que ya va mucho más allá de esto como protestan también, digamos, pero han hecho tejido social que es bien interesante. Surgieron radios comunitarias. Entonces, y todo eso es súper importante empezar a resguardarlo.
O sea, uno veía las transmisiones de los movimientos, las bandas, todo a través de varias radios comunitarias que fueron surgiendo, que eran radios online. Eh, yo no sé, o sea, eh, en eso la Radio Universidad de Chile entiende muy bien su vocación de radio pública. Yo siento que cómo es que eso lo expande, lo convierte en un movimiento, de pronto partiendo por otras radios públicas. O sea, que entiendan que, por ejemplo, acá la Universidad de Antofagasta transmite todo el día música clásica, yo súper bien, heavy metal, estudié en el conservatorio violín cuando era chica, entonces, pero, pero va mucho más allá, o sea, cuando uno revisa la línea editorial y cómo se vincula en el proceso de descentralización, por ejemplo, en la Radio Universidad de Chile, súper interesante, es una cosa que hay que poner en escena para que marque una tendencia en los medios de comunicación públicos, que además son tan Marcela, bueno, quería hablar también sobre el tema de los archivos sonoros, pero antes de eso preguntarles, y quería comenzar por Marcela, respecto de cómo la radio puede transformarse en un soporte de experimentación, pensando en estas instancias que tú me comentas de radio comunitaria, de este éxodo de profesionales que también mencionó Francisco. Mira, yo creo que lo primero yo siento que debe haber un proceso de reflexión de algún modo, eh, que sobre todo la gente que estamos haciendo gestión cultural y los artistas, por cierto, yo entiendo que los gestores culturales ojalá siempre estemos detrás de los artistas. Surgió este movimiento de las industrias culturales que la verdad es que me da un poco de cringe, pero la verdad es que cuando nosotros pensamos el pasado histórico y la relación que tiene con la esfera pública y cómo se expresa a través de nuestra esfera íntima, es donde encontramos a la radio. ¿Te fijas? Y desde ahí nosotros deberíamos pensar si este pasado sirve o no y cómo se vincula con los cambios, el progreso social, etcétera. Han habido escritores teóricos que, por ejemplo, ponte tú, para Carlos Marx, y lo dice en su libro, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, el pasado tiene una dimensión conservadora, ¿cierto? Y dice que entonces el pasado no nos sirve en este proceso de la revolución y todo lo demás. Nietzsche también sobre la utilidad de los perjuicios de la historia para la vida plantea que para ser felices necesitamos algún tipo de olvido. Pero Walter Benjamin, a quien les recomiendo mucho, sintetiza este tema planteando y él plantea una distinción entre recuerdo y memoria. Para Benjamin la memoria está vinculada a la cosa más conservadora, es decir, como la memoria tiene como función proteger los recuerdos del pasado, de tal modo que este recuerdo se vincule con los acontecimientos del presente y se convierta en un motor. ¿Por qué doy toda esta lata? Porque se cayó, parece, el Francisco. Sí, puede ser. ¿Por qué doy esta lata? Porque nosotros acá en Antofagasta tenemos una plataforma de arte que es financiada por una minera y que ha hecho, tiene experimentaciones de registros sonoros, pero esos registros sonoros que tiene de registro están muy poco vinculados con el territorio y con los acontecimientos y con la contingencia y los acontecimientos. O sea, nosotros hoy día vivimos en una ciudad luego de una pandemia, o sea, de un estallido social, que en Antofagasta fue particularmente violento y fue muy extenso, y luego una pandemia que develó cómo estos 83 campamentos que conviven en una ciudad que tiene un Producto Interno Bruto igual que el de Londres, eh, ¿cuál es esta experiencia? O sea, no podemos si bien es cierto el arte no tiene ninguna utilidad, dice Oscar Wilde, pero no podemos dejar de vincular, como dice Benjamin, cómo nosotros vinculamos lo contingente con el recuerdo y cómo aportamos. O sea, yo siento que, sobre todo al principio, fue el arte o los ejercicios artísticos los que mantuvieron el ánimo de la gente en pandemia antes que ya todos termináramos locos, obesos,
atroz, porque efectivamente yo me acuerdo que, bueno, se liberó la ópera, habían conciertos de artistas destacados que eran gratis online, eh, pero yo siento que ahora llegó el momento en cómo vinculamos todas estas cosas que pasan desde la esfera pública a la esfera privada. Y eso es más sencillo hacer desde el arte, porque el arte no es, porque no es literal, porque tú puedes ejercer una crítica a las jerarquías sociales a través de la metáfora, de la metonimia, de la alusión, de los recursos retóricos. Entonces hay un ejercicio, hay un tremendo desafío y yo creo que ahí el Francisco que está en una cosa que se llama Foro La Arte, que yo imaginé así como el gran foro romano y todo, ojalá hicieran una convocatoria a reflexionar profundamente cuál es el rol entonces que les cabe. Y yo creo que efectivamente la radio retomó un situal producto de la pandemia. Primero durante el estallido, porque efectivamente todos andábamos en la calle casi todos los días, y luego producto de la pandemia. La gente se revinculó. Además, también las radios vivieron un proceso bien acelerado tecnológico. O sea, no sé, pues, todas levantaron sus plataformas rápidamente, y las que estaban en plataforma además empezaron a usar la Radio Universidad de Chile, por ejemplo, sale a través de su Facebook Live, sobre todo el Radio Análisis, que desde donde yo me informo todas las mañanas. Yo pienso que es bien desafiante. A mí como gestora cultural me interesa que además eso no sea, que sea una reflexión reposada y no literal, o sea, como que le metamos. Y ahí ustedes tienen todos los recursos como Universidad de Chile, están los grandes, para mi gusto, una de las mejores radios, cumpliendo de su función pública, pero además tienen grandes intelectuales que pueden aportar, porque es difícil, o sea, el artista ha tenido que ver cómo sobrevive, de verdad ha sido dramático. En regiones ha sido brutal la situación de los artistas. Entonces, además, para hacer una reflexión, hay que levantar la reflexión, digamos, o sea, no es una cuestión que se está dando espontáneamente, los gallos están viendo ahora cómo terminan los proyectos para volver a presentar otros y todo eso. Sí, quería destacar un punto ahí que tú mencionaste, Marcela, respecto de que, por ejemplo, el arte fue el primero en reaccionar, si es cierto ese punto, y lo otro de que, por ejemplo, las obras comenzaron a llegar a la televisión. La Red, por ejemplo, fue un ejemplo que dio distintas obras del teatro municipal Sí. y hasta hace muy poco eso era bastante inédito y tuvo una muy buena acogida de parte del público. Entonces llama también la atención cómo se instala esta necesidad de reflexionar los medios desde las artes para poder difundir a este sector tan precarizado y consultarte, Francisco, también cuál es la mirada que tienen sobre este punto desde el Foro de las Artes. Creo que uno de los elementos principales que se han podido notar en el último tiempo es que la comunicación tiene que ser para el desarrollo. Entonces, este perfil como institucional de yo hago un comunicado de prensa, hago un programa para darle espacio a nuestro director, eso ya cambió. Eso tiene que ser otro giro. Entonces, la comunidad es lo principal y en ese sentido, como que se han abierto las posibilidades de crear otros espacios que sean más democráticos en cuanto a poder difundir nuestros sentimientos, nuestras sensaciones. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el proyecto de Bemba Luanda y de Luanda Lumbanga, del profesor Mauricio Barría y Raúl Rodríguez, que se transmitió en la región de Arica y Parinacota, que se está transmitiendo ahora en la radio Valentín Letelier, se transmitió en La Serena también, pero también se transmitió este año en la radio, y la radio de la universidad tuvo un giro que no tan solo iba con el programa documental, que eran 6 capítulos que se transmitían los lunes y los fines de semana, sino que venía con todo como una conversación y una reflexión. Y no es al azar de que el programa se haya emitido por la radio de la universidad, porque la radio de la universidad levanta temas, pone agenda pública. Y esa agenda pública no es la convencional que vemos en la Tercera ni en el Mercurio, sino que es un periodismo más crítico, más agudo, más despierto, menos maquineado, como se podría decir.
Entonces, esta serie de documentales que hablan sobre la comunidad afro del Valle de Azapa esté en difusión y que eso vaya acompañado de contingencia noticiosa en cuanto a la promoción de la integración, eh, es muy valioso. Y otro factor también muy importante que tiene la radio es que tiene la música. Y la música, como el arte, no es literal. Entonces, tener un catálogo y un espectro de música de raíz afro que acompañe la programación, que acompañe la como labor editorial, junto a unos documentales, creo que es como lo que se necesita, el nuevo giro. Es la comunicación para el desarrollo de las comunidades y las personas y no para mostrar mi repertorio o mi visión institucional, que creo que es el nuevo como giro que debería tener la comunicación, tanto en los servicios públicos, y ahí volvemos a la función pública de la radio, que por ejemplo la radio de la Universidad de Antofagasta podría tomar de... Entendemos que tiene una videoteca y un como repertorio y catálogo de música clásica fantástico y que han guardado así como tesoro. Pero hay música local nueva, hay nuevas voces y no tan solo la música de arte o la música contemporánea de arte es la predilecta para poder acercarnos a lo que nosotros somos también como sujetos ciudadanos que necesitamos un espacio de expresión. Entonces, el acceso a las comunicaciones y estos como proyectos alternativos de radio no están como perdiendo el horizonte, sino que están atentos a este nuevo perfil que es que las personas se identifiquen con los proyectos y con lo que están escuchando. Y para eso creo que la radio, en este ejemplo que doy de la serie de Bemba y de Luanda Lumbanga, es un acierto. Es un acierto porque entremezcla la creación artística, sonora, espacial. De repente estamos en el Valle de Azapa, de repente podemos estar como con estas voces migrantes afro que evocaban a situaciones, según las personas que contaban, evocaban a situaciones que pasaron, no sé, en el 1890, sobre las comunidades afro que vivían en el Perú y que en Chile tenían la promesa de la libertad por apoyar en la guerra del Pacífico. Entonces, esas historias que uno las pueda evocar con solo la creación de sonidos, de paisajes, creo que es un regalo a la vorágine y a la cantidad de información que recibimos y esta como obsesión por sonar HD y sonar todo el rato pa, 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 como un reggaetón o como una música electrónica que está todo el rato dando, pero en sí estos otros giros han permitido, creo que se abran mayores espacios. Lamentablemente, todo esto que comento no tiene apoyo financiero y tampoco es parte de una política editorial de los servicios o de las municipalidades, sino que es más la intención de los propios creadores o de quienes llevan la dirección de estos proyectos. Oye, generalmente cuando estos proyectos se desarrollan es a título gratuito, o sea, Sí. es de gente que no sé, como una externalidad, ¿cachai? Esto mismo, la gente que sabe que nosotros y la gente de Santiago hacemos la República de las Letras, o sea, la República es porque nos gusta leer. El año pasado hicieron una de mis cosas preferidas, hablando de esto del recuerdo cuando vuelve, ¿cierto? Lo que habla Walter Benjamin. El Patricio López y la Antonella Esteve hicieron una cosa muy linda que era lecturas domiciliarias. El Pato leía poesía y la Antonella leía cuentos. O sea, imagínate lo que eso significaba, porque además gente que sabe, porque además hay que entender que es el lenguaje del oral. O sea, la radio, o sea, y por eso es un poco lo adictivo, es que retoma el lenguaje de la oralidad, que en realidad es nuestro lenguaje primigenio. Pedro Lemebel, el otro que la Radio Tierra históricamente tuvo este programa fabuloso, maravilloso, donde estuvo don Roberto Bolaño, una cuestión ya que uno se muere.
esos archivos están liberados, están en el ebooks, en la plataforma ebooks. Tiene un texto muy bonito donde o sea, en una de sus crónicas que cuenta cuando llega el español y le pasa una Biblia y el indígena se lo pone en la oreja, o sea, porque nuestro verdadero lenguaje de los originarios es la oralidad. O sea, nosotros somos colonizados, digamos, por el lenguaje escrito. Entonces, y yo encuentro que ahí incluso se abre, nosotros acá que vivimos una tremenda crisis migratoria, brutal, los campamentos de Antofagasta están repletos de niños. Todos los días nosotros trabajamos en el Club Electoral Rural de un campamento que se llama Altamira, que es un campamento que se formó el año pasado. Y todas las semanas llegan más familias que cruzaron Colchanes, que entran de ilegales. Entonces, yo creo que también hay un espacio interesante para generar multiculturalidad, porque es el arte el que puede poner en crisis la jerarquía, estas jerarquías culturales que en el fondo son colonizadoras, son monopolizadoras, también traen detrás un discurso. Cuando el Francisco habla del tipo de música, cuando hay un canon detrás, y detrás del canon hay dominación y poder, hay que ver cómo eso lo vamos trasladando. ¿Te fijas? O sea, cómo ponemos esas culturas también. Quiero contar que hace 2 semanas estuve invitada a una radio chiquitita de la radio AIE, que ellos están con un programa súper lindo de cine también. También pues son estas iniciativas, pero también es interesante, también lo suben. Y yo creo que hay... claro, lo que pasa es que esto queda, como este modelo neoliberal, queda siempre al arbitrio de esta iniciativa personal. Y ahí, y dentro de eso es que a lo que venga nomás. Pues no hay política, no hay... Ahora, yo creo que sí, ustedes ahí, Francisco, en el Foro de las Artes, debieron hacer lo suyo. O sea, hoy en día tú puedes generar una reunión a través de una plataforma como Zoom, digamos, porque acá alguien tiene que tomar el liderazgo. O sea, si a alguien no le parece que estamos viviendo un momento súper crítico como país, desde toda perspectiva, tenemos la Convención Constituyente, que es el resultado de una negociación política, como sea, whatever, pero por lo menos elegimos bien. Entonces igual estamos nosotros acá, tenemos nuestra constituyente estrella, la Cristi Dorador, a quien amamos con el alma, pero, o sea, estamos en un momento súper complejo porque la crisis económica, fundamentalmente económica que tenemos, es brutal. O sea, nosotros lo vemos acá en Antofagasta y además que dicen los que nos meten miedo que se viene peor todavía. Bueno, quisiera recordar que estamos conversando en el marco de un nuevo foro radial que se realiza en el marco del Foro de las Artes. Nos acompaña Marcela Mercado de la República de las Letras de Antofagasta y también Francisco Vergara, periodista del Foro de las Artes. Para seguir en la conversación, quería destacar un punto que mencionó Francisco respecto de la necesidad de dar a conocer nuevas voces, un ejercicio que ha ido realizando durante este contexto también Radio Universidad de Chile. Y me llama la atención esta reflexión porque tiene mucho que ver con el momento constituyente que estamos viendo, donde las organizaciones sociales están dando cuenta de esta demanda de participación. O sea, esa es una demanda que está instalada en la calle, es algo que uno puede escuchar, uno mismo tiene ganas de informarse, de saber qué está pasando en cada una de estas sesiones, y eso también hace pensar que la radio ya no puede pensarse de manera vertical. Ahí hay un desafío importante que tiene que ver con cómo incluimos a las comunidades para que ellas presenten su relato, para que ellas sean protagonistas dentro de esta construcción. Y ahí también, Francisco, consultarte cómo ves este desafío que se instala para los medios de comunicación, específicamente para los radiales, que es lo que nos está convocando en esta oportunidad. Creo que hay una apertura de dos posibilidades. Una es la posibilidad como editorial, que nuevos integrantes, nuevas personas puedan tener espacio para difundir sus actividades, sus problemas, que es muy importante también para no romantizar el ejercicio de la radio solo como arte. También tiene que haber una posición política y un espacio para que las comunidades puedan hablar desde lo político. Y lo cultural, por supuesto, es político, entonces se puede investigar con voces, se puede teatralizar, se puede hacer una performance. Esto de hablar en vivo, de hablar y de que alguien te escuche y que no sabes bien quién te escucha, pero sabes que hay como un público, es muy performático y es muy artístico.
Y dentro de eso también hay un ejercicio de desprendernos de las palabras y los sentimientos. Entonces creo que tiene que haber más acceso a la comunidad, tienen que haber más espacios como estos, como que podamos conversar con alguien de Antofagasta, con alguien del foro de la universidad, pero que también esté en vínculo con la radio, porque son espacios que abren como grietas para que luego sucedan otras cosas. Y también creo que el espacio que puede reforzar este sentimiento es la música, la creación local, la música latina, la música de raíz. Es primordial darle mayor espacio en este como espacio global que son los medios, donde todo rige por un chart que es como Billboard. Si no es Billboard, no ganó el premio, Sí. entonces no lo destacamos como lo mejor del año. Claro. Eso también es errado. Entonces, hay diferentes capas y diferentes dimensiones. Creo que está lo pop para multiplicarse, pero también está como lo originario. Y lo originario depende de cada sector. Entonces, las radios locales deberían tocar sus artistas locales, las radios nacionales deberían ser el relato de todas estas radios regionales que formulan un catálogo de música, y luego así los medios de comunicación ya digitales, transmedia, que tienen que ver con lo audiovisual, que tienen que ver con lo telemático, pero también lo puedes escuchar en radio o lo puedes volver a reproducir como un archivo. Entonces, todos esos espacios nuevos de música, de conversación, tienen que analizar lo político y tienen que canalizar la creación musical de raíz y la música contemporánea. ¿Por qué no? Porque tampoco es malo hacerlo, pero tiene que haber una medida de todo, de lo que hay acá en local y lo que suena en el mundo. Otra cosa también que debería como ampliarse y profundizarse en cada radio es el espacio del silencio. Qué rico el silencio, qué rico escuchar una conversación donde el silencio se respeta. La radio se hace de ruido y silencio. Entonces, estos silencios son a veces hermosos. Y dentro de eso, Además que el silencio juega un gran... Qué lindo, Francisco, un poeta de acá de Sí, Antofagasta. es súper Oye, es importante. súper bonito eso Sí. porque la radio está hecho, bueno, el receptor de la radio es un receptor en permanente silencio. O sea, los radioescuchas no tienen la posibilidad de hablarte. Entonces, es uno desde, y yo creo que eso también como que genera harta adicción, es uno desde este lado del micrófono, ¿cierto? Y el que está ahí, solamente está ahí en silencio para escuchar. O sea, el silencio es la otra parte, es el otro. El otro, para nosotros, es el silencio. claro, y el Me ruido encantaron estos chicos. exploratorio. Y explorar con el ruido, explorar que no tan solo es un producto musical lo posiblemente emitible. ¿Por qué no es un atardecer de algún lago, que escuchemos el paisaje sonoro de los animales? También, Además que el silencio habla un montón también, dice muchas cosas. sí, Sí. y el paisaje Eso también es sonoro un es lenguaje. posible Oye, ojo, lo dice reproducirlo. Byung-Chul Han. No sé, yo soy súper fanática de Byung-Chul Han, ¿eh? Igual está medio denostado, pero Byung-Chul Han tiene un último libro que se llama No Cosas y tiene un capítulo completo que se llama El silencio. Bellísimo, se los recomiendo. El último libro del coreano, alemán, como sea. Sí, otro punto que quería como destacar es la posibilidad de hacer obras no tan solo musicales, sino que con ruido, con otros tipos de instrumentos, con relato, con poesía, esta exploración como más Maravilloso. dadaísta Bueno, para avanzar la sonido. conversación, Tuvimos un delay ahí. Sí. ¿sí? ¿Francisco? Estoy aquí. Sí, parece que quedé en la poesía, ahí en esa idea quedé yo. Sí, que comentaba que es posible generar mayores espacios para otro tipo de propuestas sonoras, donde se mezcle la poesía, el registro del ruido de la calle, del ruido de los aparatos, la exploración sonora. Es muy evocable tener el espacio para escuchar otro tipo de sonidos, tanto sintéticos como naturales.
Pero eso Sí. creo que le falta a la radio también, investigar más esa parte del ruido, del silencio, de la composición no convencional. Creo Sí, que explorar aún más, sí. es posible, y ahí la poesía, la literatura, eh, nos regala a través de la lectura esa forma de ambientarnos. Esos ambientes también los podemos transitar hacia lo sonoro, hacia las emisiones. Creo que un buen punto como para que en el futuro como nicho o como género se pueda investigar. Es una tremenda idea. La apoyo de inmediato. Oye, bueno, en este contexto no solo la crisis sanitaria transformó las prácticas de creación de la cultura, de las artes, de la radio, sino que también el estallido social fue un factor súper importante. Y ahí quería preguntarle a Marcela de qué se trata este proyecto Club de Lecturas Rebeldes que nació en octubre de 2019. Sí, qué lindo nuestra chochería en Antofagasta. Mira, no se trata de nada, en realidad, como todo lo que resulta finalmente en algo interesante. El año, bueno, en Antofagasta empezaron las movilizaciones el 19 de octubre. Ese es nuestro 18 de octubre fue el 19. Eh, y bueno, yo hacía la República de las Letras y estaba súper vinculada al fomento lector en Antofagasta, escribía columnas para el Mercurio justo me llamaba el exdirector, escribía columnas para el Mercurio de Antofagasta, en una cuestión así bien exótica, porque yo hablaba lo que me cantaba, la de Max, Robert y todo. Bueno, pero la cuestión es que vino el estallido y un día en una cosa en la norte, una chica me dijo, oye, ¿por qué no te armáis un club de lectura? Nosotros habíamos tratado infructuosamente de armar clubes de lectura en campamento. Y no nos pescaba nadie, naturalmente. Y nosotros dijimos, bueno, ya apareció una chica, que además una artista visual acá, la dibujó, es un afiche bonito, llamamos, llegaron como 40 personas y nosotros, bueno, siempre pero la próxima semana, y leímos La granja de los animales de George Orwell, pensando en esto de todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros, y el malestar y el abuso y todo eso, y Napoleón y los chanchos. Bueno, y después dijimos, oh, ya, hoy vino gente, nosotros así revolucionados, dijimos, pero le damos las distopías, entonces, 1984, Mundo Feliz, Fahrenheit, y después, no sé, empezó a poner... Oye, y me podéis creer que la semana pasada cumplimos 100 semanas consecutivas leyendo, y después vino la pandemia, entonces lo que empezamos a hacer fue, saltamos a la calle y empezamos a apoyar a las ollas comunes. Entonces nos vinculamos con eso y como empezamos a ir a las ollas comunes nos dimos cuenta que además de la olla común podían tener puntos de lectura. Entonces, porque la gente nos empezaba a llamar para regalarnos libros. O sea, empezamos a hacer eso, después pasamos a fase 2, hacíamos liberaciones de libros, que es que vamos y es como una librería, pero la gente se da los libros gratis. Y después llegamos al campamento y en el campamento que después estaba formando, entonces dijimos ya, ahí instalémonos y vamos todos los domingos a leerle a los niños, pero eran niños que no sabían leer. Entonces, le hacíamos cuentacuentos, también armamos un punto de lectura bien bonito, con juguetes y todo, hasta que un día un niñito vino y nos dijo, tía, nosotros queremos jugar a otra cosa. Y nosotros íbamos todos los domingos y querían jugar a la escuela. Entonces ahí nos vinimos, todos llorando, porque los niñitos full desescolarizados, y ahí armamos un proyecto que se llama Escuelita Rebelde Chepuja, en homenaje. Nosotros tuvimos un compañero que falleció, parte del Club Electoral Rebelde, un Sergio Riquelme, en nuestros corazones. Viva Sergio. Sí, un gran poeta. El Pato López el otro día se llevó todos los libros del Pato, usted sabe que es fanático de la poesía, se lo leímos, estuvimos acá en el departamento, se lo leímos y se lo llevó todo. Bueno, y le pusimos el nombre de él y con el aporte de nuestro amigo Felipe de Río, que nos pasó una platita, armamos una salita que lo levantaron unos cabros que eran del techo. Y entonces todos los domingos hacemos ya con rigurosidad clases de lenguaje, matemáticas e historia. Les conseguimos aparatos tecnológicos a todos los niños, porque los niños, habían 4 niños en una casa y tenían el celular de la mamá. Entonces se turnaban para hacer un día cada uno. Y hemos recibido harto apoyo de la ciudadanía. El 18 de noviembre cumplimos 2 años de club. Al principio para el estallido leíamos full marchábamos. Eso sí, nuestra única identidad es que somos full estallido social. Y también, bueno, otras cosas que para nosotros estamos súper en apoyo a las madres de Plaza Colón, que son las mamitas
chiquitos. Nosotros acá en Antofagasta tuvimos 7 niños presos en el Surga. Niños, estamos hablando de niños de 15 años que eran, uno de los chicos era el mejor alumno de uno de los liceos de la ciudad. Bueno, fue una cuestión bien dramática. Ya tenemos a los niños, y también estamos súper vinculados, entonces ahí tenemos como toda una onda de tejido social, pues estallido. Entonces hacemos club los sábados, los domingos subimos Altamira. Hoy día estuvimos en la escuelita porque fuimos a ordenar, de repente nos regalan muchas cosas. Y eso, son casi 30 personas, profesores que además de trabajar toda la semana, van los domingos a hacer clases. Los que no somos profesores vamos a ayudar y hacemos una labor como social. Y ojo, que estamos súper vinculados con la comunidad, con esa comunidad. O sea, hacemos como con la gente, celebramos los cumpleaños, somos bien familia. Mandoneamos también cuando algo no nos parece. O sea, no, es una experiencia, y además yo creo que es bien maravilloso porque nunca dejamos de leer. En un momento como que siempre hay una tentación de convertirse en que esto solamente sea activismo, pero nuestro activismo es desde la literatura. De hecho, este fin de semana leímos un libro de Carlitos Tromben, brevario del neoliberalismo. La semana anterior habíamos leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Cuando se murió Armando Uribe nos fuimos a hacer el club al cementerio. Una vez íbamos a hacer, una sola vez tratamos de hacer el club en la Plaza de la Revolución, el símbolo de ustedes de dignidad, y llegaron los pagos y se llevaron a un chico preso. Entonces, no hicieron control de identidad, nos fuimos, hicimos el club de lectura fuera de la tercera comisaría. Entonces, no, si hemos estado ahí, es una maravilla, lo amo. Sí. Y aprovecho a agradecer porque es bien, recibimos así como múltiples, como que todo el mundo quiere vincularse y apoyar al club. Sí, Ahí, desde la literatura. Felicitaciones por ese trabajo, porque es muy difícil hacer trabajo cultural cuando las condiciones no están. Por ejemplo, cuando uno va a hacer alguna muestra en un campamento, hay veces que tienes que coordinar incluso a que en algunas casas no prendan el equipo o no prendan la tele para que dé la electricidad, para que tú puedas tener prendido un data o un parlante. Entonces, es así de intenso el trabajo que se tiene que hacer con las comunidades en esos contextos donde lo básico no está. Entonces, doblemente como valorable todo ese proceso, porque es un proceso de experiencia único, Sí. porque estas comunidades están emplazadas también en lugares súper crudos. El cerro, nosotros Campamento Altamira, literal, Punta del Cerro. Claro. Entonces todo ese engranaje hay que ir entendiéndolo como una posibilidad de entregar un espacio para que personas que no tienen acceso en su cotidiano a ciertas obras o a ciertos productos culturales lo puedan acceder. Y ahí también te quería preguntar, Marce, está como lo cronotópico del tiempo, porque por ejemplo, una película en el cine está en cartelera, no sé, del 10 de noviembre al 20 de noviembre. Y ahí pasa y como cabritas se van vendiendo las entradas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú estás en el club de lectura y va una chica de 15 años que tiene inquietud por la literatura, pero nunca ha tenido el espacio para hacerlo? Hay algo como cronotópico, como se marca un hito en esa aparición, en ese como espacio de compartir. Como que podemos... Oye, ojo, nosotros también tenemos el Cine Club Rebelde. Tenemos domo y también les llevamos a los niños, nos donan las palomitas y armamos el domo del cine y les mostramos los cortos con la Constanza Ulloa, que es una periodista jovencita. Usted me está llamando al campamento. Así que también tenemos esa actividad, Cine Rebelde. Lo hemos hecho solamente ahí, pero nos vamos a expandir. Ahora como ya estamos en fase 4. Ya, ahora sí me apagué. Ahora, los niños de Altamira no tienen ninguna posibilidad de encarcelar. Bueno, para ir cerrando la conversación,
Francisco, ahí quería preguntarte, bueno, me imagino que toda esta información que nosotros hemos ido conversando, ¿sí? Bueno, Me toda la perdí ahí. información ¿Me escuchan está bien, cierto? disponible. Sí, 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 te escuchamos bien ahora. Toda la ¿Me escucha? información está disponible. Aló, aló. ¿Estamos al aire en Radio ¿Francisco? Universidad de Chile? Sí, te escucho. Sí, para ir cerrando quería consultarles respecto de. Si puedo interpretar lo que nos consultó, la información del Foro de las Ahí Artes, sí, casi las 40 actividades que sí, me caí, organizamos cosas que pasan en este mundo de Internet. No, para ir cerrando, quería relevancia. consultarte, Francisco, ¿cómo finalmente generar un archivo radial respecto de todos estos programas que. Yo creo que el archivo radial ya está en Internet, entonces, en la medida de que se democratice el acceso al Internet y al conocimiento, y que ¿Sí? el Internet sea más público, y que las redes sociales ¿Francisco? y los buscadores tengan menor control como monopólico ¿Me de las escuchan, grandes cierto? compañías, ¿O estoy pegada? eh, sí, te escuchamos, estoy comentando que el acceso, yo creo que lo primero para que haya un archivo es que haya una posibilidad de recopilar y una posibilidad de conocer. Y luego de eso, ir como reuniendo fuerzas, reuniendo espacios, porque deben haber diferentes archivos. Por ejemplo, como política pública, cada región en sus museos Sí. debería tener una posibilidad de archivar una sonoteca, no sé, algo así, que se pueda contener todo este registro que se pierde. Porque, por ejemplo, hay ecosistemas que se están afectando, ya hay migraciones de aves, ya hay cambios en la estructura de los territorios que definen el sonido también, y eso debería registrarse para que haya una historia de lo que hemos escuchado. Nuestra imagen acústica es lo que nos lleva a lo primitivo, a la naturaleza, al originario. al Ese es nuestro originario. lenguaje original. Oye, en el Altazor de Huidobro, o sea, cómo él deconstruye el lenguaje, no es la concepción exacta de deconstruir, pero digamos que es un tipo de construcción, y termina en el canto de los pájaros, siendo ese el originario. El canto 9 son solamente el canto de los pájaros que luego Quilapayún lo lleva a la música. Ahí, Abril. Estamos con un problema de señal, pero ya estamos llegando al fin de este programa. Eh, Marcela, tómate el último minuto para mandarnos un saludo, una reflexión sobre la importancia de escucharnos, y lo que hablábamos del silencio también, del silencio y de la posibilidad de comunicarnos. Bueno, yo te agradezco infinitamente, Francisco. Abril, lamentablemente, en este ratito se cayó. Yo, la verdad, tenía un poco de miedo, porque yo decía, no tengo muy claro lo que voy a ir a hablar, porque pero bueno, pero fue, mira, se me detonan un poco de un montón de cosas. Siento que el trabajo que ustedes tienen como universidad pública, este liderazgo increíble, que además lo replica muy bien en su medio de comunicación directo, que es la radio Universidad de Chile. O sea, yo te comentaba que no es solo desde lo que uno ve, digamos, o sea, nosotros hacemos cosas con la radio Universidad de Chile. Y ojalá esto traiga de algún modo algún tipo de vínculo entre los gestores y artistas locales, y las conversaciones que se puedan generar con el espacio que hoy día pareciera ser el único que está pensando estas cosas, como el Foro de las Artes, porque lamentablemente para muchos artistas la urgencia de lo económico, de lo contingente, o sea, no les vamos a pedir que tengan un proceso, pero de pronto si está todo listo, yo creo que hay harto que se pueda aportar. Hay que dejar testimonio, o sea, hay que discutir el tipo de arte que se está haciendo también. O sea, nosotros acá tenemos a Saco. You. Yo No, estuve por ahí mucho rato. no voy a decir nada de Saco, porque siempre eh,
porque siempre que hablo de saco hablo mal, entonces no lo voy a hacer esta vez. Hay Semana Arte Contemporáneo que se desarrolla en Antofagasta. Ahora tiene una bienal y están sucediendo muchas cosas en Antofagasta, de eso se refería Marcela. Bueno, yo ahora tengo unas recomendaciones en torno a lecturas también para dar cierre a este conversatorio. Recomiendo el libro Cultura Originaria y Música Chilena de Arte, hace un imaginario de identidad, de Rafael Díaz. Muy buen libro. Y hace poco también salió Pájaros de Fuego, de los 30 años de la publicación del primer disco de Los Tres. No te Unas puedo creer, lo recopilaciones necesito. increíbles, está increíble. ¿De qué Está en editorial la es? tienda editorial Nuevos Territorios, desde Concepción. Así que eso, despedimos Yo este también voy a pasar programa. mi aviso porque hoy día me llegaron regalos de la editorial de la Universidad Alberto Hurtado. Le mando Ahí saludos a su vamos con los directora, a avisos. Lale Stevenson, y me trajo estos que están filetes, que son de puras escritoras, que fueron silenciadas. Que están filetes, me los trajo hoy día Lale de regalo. Ya, chiquillos, ha sido un placer inmenso, les mando muchos besitos. Buenos datos ahí entonces. Gracias, Abril, gracias, Marcela, por este espacio de reflexión en Radio Universidad de Chile. Marcela, Francisco, muchas gracias por poder conversar en esta conversación que, como bien señalaba, no sé si lograron escucharme bien. Sí. Se pierde. Bueno, muchas gracias a todos. Pueden revisar este programa y las otras 40 Ahí actividades me del escuchan, Foro de ¿cierto? las Artes. Estamos todavía con desfase. Sí. Sí. Bueno, Marcela, Francisco, muchas gracias por participar y seguimos en sintonía de Radio Universidad de Chile. La radio Por que supuesto. piensa. Chao, chicos. Saludos a todas y a todos. ¿Estamos?